Chicos, muy buenas noches. Voy a proceder a realizar los ejercicios que les había prometido el día de hoy en clase. Vamos a empezar con el problema 4. Por favor, miren estos videos, resuelvan ustedes mismos, luego miren el video nuevamente. Y ya. Porque esta nota depende o sea, de esta nota, de la nota del examen, va a depender en gran medida su nota final del bimestre. Entonces, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 80 metros por segundo, ¿no? Significa que agarra una pelotita y la tiran hacia arriba con esa velocidad. Ya, cuando está hacia arriba, ¿qué sucede? ¿Qué movimiento tenemos? Tenemos un movimiento específicamente, bueno, conocido ya que es caída libre, ¿no? Caída libre. Y en caída libre, ¿qué tenemos? Tenemos que la aceleración es igual a la gravedad que apunta hacia abajo, ¿no? Que vale 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, mientras el objeto esté subiendo, la gravedad lo va a ir desacelerando. Y cuando está bajando, llega al punto más alto, la gravedad va a empezar a acelerarlo. Eso es lo que está ocurriendo en la física, en la vida real. Ustedes tienen un objeto hacia arriba, una piedra, sube, 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 y mientras más sube, más lento se va haciendo, llega a un punto en el cual llega a su velocidad cero, y luego, que se vendría a ser el punto más alto, y luego vendría a caer nuevamente, ¿no? Eso es lo que ocurre físicamente. Entonces, calle libre, entonces tenemos que la aceleración es la gravedad que vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa esto de acá? Le dijimos que la aceleración, les dije esto en el MRV, es la aceleración es la variación de la velocidad. O sea, la velocidad varía 10 metros por segundo cada segundo. Por eso es que es un cuadrado, ¿ya? Entonces, velocidad inicial es 80. Dígame, la siguiente velocidad, ¿cuánto va a ser? Después de un segundo va a ser 70, ¿no? Después de otro segundo va a ser 60, después va a ser 50, 40, ¿no? Cada segundo primero es 80, luego un segundo es 70, luego otro segundo eh, es 60, luego el tercer segundo va a ser 50 y así, ¿no? ¿Qué nos piden? Haya la velocidad o la rapidez cuando es después de los 5 segundos, ¿ya? Hay que ver una cosa. En primer lugar, para esto lo que acabamos de hacer ahorita, tenemos una fórmula. Ya lo hemos hecho, determinado en clase. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, más menos, ¿no? Recordemos, es más si acelera y menos si desacelera. Entonces tenemos esta fórmula de acá, que es la que vamos a usar. Ahora, dígame, en este caso, la velocidad final, esto es MRV, por eso como le digo, caída libre es un caso de MRV, así que podemos usar las mismas fórmulas. ¿Ya? En la velocidad final nos piden hallar la velocidad final. ¿En qué punto? Cuando son 5 segundos, ¿no? Entonces, ¿el tiempo cuánto valdría? 5, ¿no? La aceleración, ¿cuánto valdría? 10. Más o menos viene a ser menos. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia abajo, miren, está poniéndose, está desacelerando. Cuando sube, desacelera. Cuando baja la pelotita, acelera. ¿Ya? Y velocidad inicial, ¿cuánto tenemos? Que es 80, ¿no? Entonces tenemos todos los datos y podemos reemplazar. 80 más 10 por 5. Bueno, disculpen, aquí me he confundido, es menos 10 por 5. Al final, la velocidad final es 30, ¿no? 80 por 50, 80 menos 50 es 30 metros por segundo. No se olviden de poner las unidades. Muy bien. ¿Y cuál es el tiempo de subida? Ya, tenemos una vez calculado esto, podemos calcular el tiempo de subida, que es el tiempo en el cual recordemos que la pelotita llega al punto más alto. Ahí está. Esa es la trayectoria de la pelotita. Sube, 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 sube y llega al punto más alto en el cual la velocidad, ¿cuánto va a ser? Cero. Recordemos importante. Llega al punto más alto la velocidad es cero. Entonces aquí tenemos una fórmula, ¿no? O si no, podemos calcular usando la misma fórmula. Velocidad final, ¿cuánto vendría a ser? Cero. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 80. Menos la aceleración, que es 10, por el tiempo, ¿no es cierto? En este caso no sabemos cuánto es el tiempo que demora en subir. Por lo tanto, tiempo vendría a ser igual a 8 segundos, ¿no? O sea, demora 8 segundos en subir. ¿Está bien? A los 5 segundos, miren, está en 30 metros por segundo. A los 6 segundos va a estar en 20. A los 7 va a estar en 10, ¿no? Por aquí estará a los 5 segundos. Por aquí estará a los 6 segundos, a los 7 segundos y a los 8 segundos llega al punto más alto. Y luego empieza a caer 9 segundos, al segundo 9, en el segundo 10, en el segundo 11 y así hasta chocar nuevamente al piso. Eso es lo que ocurre en la física, en la vida real. ¿Ya? Siguiente problema. Vamos a pasar muy rápidamente porque no van a tener tiempo para estudiar después. A ver, vamos. Problema 4. Un minuto. Un segundo. Quiero enmarcar esto. Así enmarcado se ve mejor.
Y ya, ya, listo, marcado de color rojo. Entonces, vamos con otro. Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad inicial que forma 60 grados con la horizontal. Ya, acá está la pelota siendo lanzada, recordemos, 60 grados con la horizontal. Eh, no nos dan la velocidad, solo nos dicen que se lanza una pelota con esa velocidad. ¿Ya? Si en el punto más alto su velocidad tiene un valor de 30 metros por segundo, calcule el módulo de la velocidad inicial. ¿Ya? Calcule la velocidad inicial, o sea, esta velocidad. El módulo significa magnitud en vectorial, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué hacemos acá? Si se lanza de forma, eh, con un ángulo de 60 grados, díganme, ¿esto qué movimiento va a ser? Va a ser un movimiento parabólico, ¿no es cierto? Si se lancen de forma parabólica, obviamente. Y si es de forma parabólica, hoy día en clase les dije, habría que descomponerlo en sus componentes, ¿no? En este caso, esto va a ser, ¿cuánto sería si este es velocidad inicial? A ver, vamos a poner el triangulito por acá. Esto es 60, esto es 30, ¿no? Y esto es 90 grados. Si todo esto vale velocidad inicial, ¿cuánto valdría el de acá, el lado de acá? Que se pone 30, velocidad inicial sobre 2, ¿no es cierto? Y esta es velocidad inicial sobre 2 raíz de 3. A ver, ¿por qué motivo? Esta es velocidad inicial sobre 2 porque en el triángulo de 30 y 60, si este es un K, esto es 2K, acá es 30, ¿no? Y acá vendría a ser K raíz de 3, ¿cierto? Lo mismo. Un K, en este caso, va a ser igual a velocidad inicial sobre 2, ¿no? Entonces, el K es esto, K es velocidad inicial sobre 2. Entonces, en este lado vendría a ser K raíz de 3, o sea, velocidad inicial sobre 2 por raíz de 3. Y aquí vendría a ser 2 veces K, o sea, por 2. Se va y queda velocidad inicial. ¿Está bien? Es lo que he hecho yo para descomponer. Este problema es un poquito más complicado, pero si lo entienden van a poder resolver el problema de mañana. Ya, ahora vamos a continuar. En el punto más alto su velocidad es 30. Ya, ahora díganme una cosa, chicos. En el punto más alto aquí. Esto ya es recordar conceptos físicos más que matemáticos. En el punto más alto, digan, ¿hacia dónde está apuntando la velocidad? ¿Hacia arriba, hacia aquí o inclinada? En el punto más alto, la velocidad está apuntando de forma horizontal. ¿Por qué motivo? Porque en el punto más alto no hay velocidad hacia arriba. Recordemos nuevamente esto. En el punto más alto, la velocidad no tiene en la velocidad en la vertical no hay, no existe. Les voy a mostrar el video que les mostré. A ver, un minuto, denme un minuto, por favor. Y aquí lo tengo. Con este video se va a poder entender mejor. Aquí está. Creo que es este. Sí, ya. Vamos a practicar con esto. Miremos acá. Yo les mostré esto una vez, en una oportunidad. Ya, vamos a ignorar la resistencia del aire y mire, vamos a ver los vectores y vamos a ver qué está pasando. Lanzamos un proyectil. A ver, componentes. Nuevamente, lanzamos el proyectil. Miren, a ver, vamos a ahorrar todo. Miren, miren, por favor. Miren, la velocidad en X, la velocidad es horizontal, es diagonal, como siempre. Miren, la velocidad es diagonal. Aquí la velocidad también está cambiando, ¿no? Pero, miren, por favor. Miren, miren, miren. Uy, no sé por qué se las otro. Miren, en el punto más alto, la velocidad que está apuntando, que está en forma vertical, miren, se va haciendo más pequeña. Se hace más pequeña. Ahora no. De nuevo. Miren, está acá. Este es el tamaño, ¿no? Mientras más vamos acercándose a la parte más alta, se va haciendo más pequeña. Y llega un punto en el cual se vuelve cero. Ese es el punto más alto, ¿está bien? Y es lo que estamos viendo aquí. En el punto más alto nos dicen que la velocidad es cero. Y si la velocidad es cero en el punto más alto, entonces solamente va a ser una velocidad horizontal. Ahora díganme, recordando nuevamente los conceptos de movimiento parabólico. La velocidad, ¿cuál es la velocidad que se mantiene? ¿La velocidad vertical o la velocidad horizontal? La que se mantiene es la velocidad horizontal. ¿Por qué motivo? Porque en la velocidad horizontal, recordemos, es un movimiento rectilíneo uniforme.
Y en el MRU la velocidad es constante, ¿está bien? En cambio, en la velocidad horizontal es un movimiento de caída libre o MRV. Entonces aquí la velocidad no es constante, ¿ya? Por lo tanto, no sé por qué lo puse un poco inclinado, no debería ser inclinado. Por lo tanto, se mantiene, la velocidad horizontal siempre va a ser esta. O sea, miren, incluso en este experimento podemos apreciar. Vamos a ver. Miren, la velocidad horizontal siempre se mantiene en el mismo tamaño. Siempre es la misma. Miren, por favor. Es la misma siempre, miren. No cambia, no cambia, no cambia. Nuevamente, es la misma, no cambia, nunca va a cambiar. Porque en el movimiento horizontal es un MRU. ¿Está bien? Y si es un MRU, la velocidad es constante. En cambio, en el movimiento vertical es un caída libre. Y si es caída libre, la velocidad no es constante. Sigamos entonces. Nos dicen que la velocidad en el punto más alto es 30 metros por segundo. Entonces, si esta velocidad va a ser constante en cada punto, la horizontal, en la parte inicial, ¿vendría a ser la misma? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? Porque miren, nuevamente vayamos acá, va a ser la misma desde que parte hasta que llega a chocar contra el piso. Vamos a ver. Miren, ahí está. Miren el tamaño, más o menos pueden verlo de forma visual. No cambia el tamaño. Siempre se mantiene constante. Por lo tanto, tenemos que la velocidad sobre 2, que es la que tenemos acá, recordemos que lo hemos descompuesto para poder trabajar, es igual a 30. ¿No es cierto? Entonces la velocidad inicial, ¿cuánto vendría a ser? 60 metros por segundo. Y se acabó. Esto es lo que nos piden. Calcular la velocidad inicial. Es lo que les digo. El módulo, si les viene una palabra como módulo, es velocidad. La velocidad inicial. El módulo es la magnitud del vector, el tamaño del vector. Módulo igual a magnitud igual a tamaño. Recuerden, por favor, ¿ya? Yo les expliqué que la magnitud de un vector era el tamaño, qué tan grande era un vector. Entonces, es lo mismo. Entonces está fácil el problema, simplemente era darse cuenta de la cuestión física, si se dan cuenta, no es, ni siquiera es tan matemático como otros problemas. Era solo darse cuenta de lo que estaba pasando físicamente. Ya, vamos con el tercer problema. El problema 5 creo que lo hice en clase. Eh, Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcular la distancia recorrida luego de 5 segundos. Ya, este problema, vamos a ver cómo es. Lanzamos un objeto de forma verticalmente hacia abajo, dice. Entonces, es como si alguien se agarre, esté en el borde de un edificio y lance el objeto verticalmente hacia abajo. En este caso no hemos tratado estos problemas. Yo quería que lo resuelvan para que vean cómo es, pero no creo que les dé tiempo ya para practicar esto de acá porque mañana es tu examen. Entonces, vamos a resolverlo acá, ¿no? Vamos con la cuestión de aprender, porque no va a venir uno así tal vez. 10 metros por segundo. No se olviden, siempre que estamos trabajando en vertical, gravedad, ¿ya? Rapidez de 10 metros por segundo. Vamos a ver, entonces aquí la velocidad inicial, ¿cuánto es? 10 metros por segundo, ¿no? Entonces díganme, esto ya es más que matemáticas, es cuestión de darse cuenta de lo físico, ¿está bien? Díganme, cada segundo, ¿cuánto está aumentando la velocidad? Cada segundo aumenta en 10 metros por segundo. ¿Por qué motivo? Por la gravedad. En este caso, ¿lo está acelerando o desacelerando? Lo está acelerando. ¿Por qué? Porque miren, cuando está cayendo, la pelotita acelera. Cuando está subiendo, la pelotita desacelera. ¿Está bien? Cuando llega al punto más alto es porque ha desacelerado lo suficiente como para frenar y luego regresa. Es lo que está pasando físicamente, ¿no? Entonces, esto, chicos, es un MRU, es un MRV. Más que caída libre es un caso de MRV. Vamos a voltear esto, vamos a voltearlo y vamos a ponerlo de esta forma, ¿ya? Miren, incluso con la misma gráfica lo puedo hacer. Ahí está. La velocidad inicial nos dice que es 10 metros por segundo. Y la gravedad, en este caso, lo va a acelerar, ¿no? Con una aceleración, cada segundo acelera 10 metros por segundo al cuadrado. Lo he volteado para que puedan verlo mejor. Pero no se olviden no, no traten así todos los problemas, solo para que puedan ver que es un caso de MRV y que se solucionan con las mismas fórmulas.
Entonces, ¿qué nos piden acá? Nos piden hallar la distancia recorrida luego de 5 segundos. Para el MRV hay una fórmula específica para la distancia. Distancia es igual a... eh, tenemos dos fórmulas en verdad. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Y también distancia es igual a velocidad inicial más por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Díganme, ¿cuál de los dos caminos elegimos? Ya depende de qué tanto se quieren demorar ustedes, ¿no? Yo escogería el de abajo porque es mucho más fácil. A veces es más fácil el de arriba, a veces es más fácil el de abajo. Su tarea es escoger qué fórmula usar. Al final todo lo metemos a la fórmula y sale, ¿no? Si queremos usar el de arriba, necesitamos hallar la velocidad final, en el punto que es 5 segundos, y no la tenemos. Tenemos que usar otra fórmula para calcular la velocidad final. Entonces nos sería un poco más largo el trabajo. Pero si queremos usar la segunda, no necesitamos nada, ya tenemos todos esos datos. Tenemos todos estos datos, miren, distancia, que lo que queremos hallar, es igual a la velocidad inicial, que es 10 por el tiempo, que cuando nos dicen que es el tiempo, 5 segundos, más la aceleración, que es 10 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y ya lo tenemos todo, y sale la distancia. Distancia recorrida, o sea, toda esta distancia de acá, que va a ir recorriendo el carrito, la pelotita. Por un minuto ya. La distancia vendría a ser igual a 50 más 50 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 por 10, 250 entre 2, 125 más 50, 175 metros. Esa es la distancia que la pelotita ha recorrido hasta llegar. No sabemos si tocó el piso, ¿no? De repente aquí imaginemos que mide 150 metros el edificio desde el cual se ha lanzado. La pelotita ya habría tocado el piso antes. ¿Por qué? Porque ha recorrido 175 hasta los 5 segundos. No sé si se entiende. Bueno, luego explicamos eso. Pero pueden poner también el caso de que hay un piso ahí, ¿no? Y te dicen, ¿ha tocado el piso? ¿Verdadero o falso? Entonces tenemos que analizar eso porque es un tema más avanzado que no voy a hablar. Ya, disculpen. Vamos a continuar con el siguiente, muy rápido. El problema 8. Vamos a continuar el problema 8. Y este problema creo que es clásico, ya lo vimos muchas veces, ¿no? Calcular la altura h en metros. Ya. Eh, Esta altura h, a ver, vamos a ver qué está pasando acá. En este caso es lo mismo que el problema anterior. Este no, sino este. ¿Qué está pasando? Miren, en el punto más alto, la horizontal es 30 metros por segundo, la velocidad es en x 30 metros por segundo, ¿no? Y dígame, la velocidad en y, ¿cuánto es acá? Aquí lo podemos ver gráficamente. 0 metros por segundo, ¿no es cierto? Y esto va a ir acelerando. ¿Por qué? Porque está cayendo. Entonces, dígame, este es un problema típico de MR, de caída libre. ¿Por qué motivo? Mire, de aquí a aquí va a recorrer 120 metros. Ya, dígame, si la velocidad en X es 30 metros por segundo, ¿cuánto tiempo va a demorar en recorrer esos 120 metros? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? ¿La distancia cuánto es? 120. La velocidad es 30. Y el tiempo es lo que queremos hallar. Ese tiempo va a ser 4 segundos. Ahora, otra cosa, dígame, esos 4 segundos van a ser el tiempo en el cual la pelotita va a llegar a este punto, ¿no? Va a recorrer esta horizontal y esta vertical. Entonces, esa altura de acá, esa altura de ahí va a ser igual a una fórmula también, a lo mismo que hemos usado en la anterior. A la velocidad inicial, que en este caso, ¿cuánto es la velocidad inicial? Recordemos que ahora estamos trabajando con caída libre, y esa es la MRU. ¿No? Recordemos que son dos velocidades, la horizontal y vertical. Va a ser igual a la misma fórmula de arriba, de la de acá. Velocidad inicial es 0 por el tiempo, que tenemos ya el tiempo, 4. En este caso vendría a ser más o menos, vendría a ser menos, porque perdón, más, porque está cayendo nuevamente. Si estuviese de acá a acá, estuviese subiendo y la gravedad sería negativa, ¿no? La aceleración sería negativa. Pero en este caso está cayendo, entonces vendría a ser más, nuevamente. Aceleración, que es la gravedad, por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo nuevamente es 4 segundos al cuadrado sobre 2, ¿no? Vamos a reemplazar ese g por 10, ¿está bien? Para no complicarnos. Este se va porque 0, ¿no? 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Entre 2, 8. Por 10, 80 metros, ¿no? Entonces tenemos que esto vale 80 metros. H igual a 80 metros, ¿no?
Y faltaría un problema más, que es el de aquí, pero lamentablemente creo que no va a alcanzar el tiempo porque ahorita tengo que salir, me están llamando ya. Así que esto lo hacemos mañana en clase si nos da tiempo, ¿está bien? No creo que venga uno, sí, pero de todas formas les prometo que voy a hacerlo mañana en clase, ¿ya? Chicos, por favor, vean el video, estudien para mañana. Quiero que en verdad que, ¿no? Yo, en verdad, el examen va a ser más formal que el pasado fue un poco rápido y apresurado, este va a ser más formal ya. Por favor, estudien y cuídense. Hasta luego.